Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 20, donde dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Comienza diciendo este versículo: evitando que nadie nos censure. Note que en la administración de la ofrenda podía servir de pretexto a los enemigos del apóstol y podían hacerlo para formular contra él críticas destructivas que le afectasen a la imagen personal ante las iglesias. Por todos los medios, es por eso que el apóstol evita que quede ni un solo resquicio de duda en el ministerio de esto ante los creyentes de las iglesias que habían contribuido a ella. Sigue diciendo este versículo: en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. No era sin duda una ofrenda pequeña y debía de administrarse no solo con sabiduría, sino con toda transparencia, ya que como administrador de una ofrenda muy grande, evita toda censura en este sentido. Por tanto, estaba decidido a no dar ocasión alguna para que se censurase su integridad, ya que los enemigos suyos estarían usando de la maledicencia para que algunos, si no todos, considerasen que estaba usando los fondos para beneficio personal. De ahí la compañía para custodiar y entregar la ofrenda, compuesta por 6 creyentes y juntamente con Lucas y Pablo, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 4 y 5. Nadie debería de tener sospecha alguna de la correcta administración de la ofrenda. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La ética del cristiano no solo se manifiesta delante de los hombres, sino especialmente también delante de Dios. El apóstol velaba para guardar su integridad moral, de modo que el servicio relacionado con la ofrenda debía de ser agradable a Dios y además aprobado por los hombres, como también nos señala en Romanos capítulo 14 versículo 18 y la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 12, 15 y 16. Por esa razón, esta tarea nunca la hacía solo, como señala el versículo 19, ya que no escogía la ofrenda personalmente, ni tampoco permitía que se hicieran ofrendas cuando estaba presente, como señala Primera de Corintios capítulo 16 y los versículos 1 al 4. Por tanto, usaba de hermanos de probada solvencia espiritual y conocidos en la iglesia para administrar los fondos recogidos. Los hermanos que le acompañaran eran hermanos designados por las iglesias. La ofrenda era llevada a los destinatarios por un grupo numeroso de hermanos, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 4. Pablo note que se cuidaba y muy mucho de sus actividades en relación con asuntos financieros, especialmente ante los corintios, como nos dice en 1 de Corintios, capítulo 9 y versículo 12. Procedía con rectitud intachable ante Dios y ante los hombres, ya que no era para él suficiente con hacer las cosas rectamente. Por tanto, quería que también lo pareciera así para quienes observasen su comportamiento. Es cierto que Dios, que ve el corazón, aprueba o reprueba la conducta del creyente, pero las cosas hechas de un modo correcto evitan que los hombres juzguen negativamente la integridad del cristiano. Este comportamiento de Pablo y el testimonio que da de la razón de por qué él lo hace descansar en la Escritura, cuando dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Proverbios capítulo 3, versículo 4. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: envíanos también con ello a nuestro hermano, cuya diligencia hemos aprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Comienza diciendo este versículo: envíenos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Note que de nuevo aparece el mismo problema de identificación del caso anterior del versículo 18, ya que se trata aquí de un hombre que ha sido probado muchas veces y en muchas cosas, ya que no fueron pocas, sino muchas las veces que demostró ser digno de confianza por su trabajo diligente. En este caso, la identificación es mayor todavía, porque habla de que junto con ellos, lo que comprende a Tito y al hermano que era bien conocido por las iglesias que envía al hermano, probado en diligencia. Ahora bien, ¿quién es? Tampoco es posible identificar a este tercer enviado del apóstol. Por otro lado, algunos padres de la iglesia sugieren que podía ser Apolos, pero sin embargo no hay ninguna evidencia y son, como en el caso del hermano citado anteriormente, meras suposiciones personales y nada más. Sigue diciendo este versículo: y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Si había mostrado siempre en todas las muchas cosas que le habían sido encomendadas mucha diligencia, Pablo puntualiza aquí que esa diligencia se veía incrementada por la mucha confianza que tenía en los corintios. Quiere decir que pudiera conocer aquella iglesia y por eso estaba seguro de lograr éxito en la misión encomendada, lo que le movía a una mayor diligencia para ejecutarla. Pero ¿acaso no la había visitado nunca? Pero Pablo hablaba a todos positivamente de los corintios, como señala en el capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo 2. De manera que este hermano se sentía deseoso de ir a Corinto para que junto con sus otros dos compañeros de viaje concluyesen los tres la misión de recoger la ofrenda. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Comienza diciendo este versículo: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Note que Pablo extiende dos recomendaciones que conllevan dos advertencias para los corintios, ya que la primera hace referencia a Tito, al que califica como su compañero, es decir, alguien que está firmemente ligado al apóstol en el ministerio de evangelizar, fundar iglesias y edificar a los creyentes. Pero en relación con los corintios, era colaborador, entendiendo que colaboraba con él para lo que tenía que ver con la iglesia en Corinto. Ya había sido enviado anteriormente en los momentos de mayor tensión y es enviado nuevamente ahora para activar y concluir con la recogida de la colecta para los pobres de Jerusalén. Todo cuanto hiciesen con él, lo hacían también con Pablo, que lo enviaba, sea un trato afectuoso o no. En cualquier caso, los corintios debían de reconocer en Tito al delegado de Pablo para aquel asunto concreto, porque tanto venía para hacer la labor que el apóstol no podía hacer en aquellos momentos. Sigue diciendo este versículo: y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Los otros dos hermanos que le acompañaban, para quienes extiende una recomendación indicando a los corintios su condición como apóstoles de las iglesias, en el sentido de ser enviados a ellas.
Note que el término tiene que entenderse aquí en el sentido semántico de la palabra y no en el de la alusión al don de apóstol. Y así se usa en muchos otros lugares del Nuevo Testamento, como por ejemplo, se llama apóstol a Epafrodito, porque había sido enviado por la iglesia en Filipos, con una ofrenda personal para el apóstol. Filipenses capítulo 2, versículo 25. En el sentido del don, los apóstoles son solamente los 12 y Pablo. Una vez concluido el ministerio que se había encomendado, entre otras cosas, la de establecer la doctrina bíblica para las iglesias y además escribir el Nuevo Testamento, el don, y note esto, no está operativo, puesto que nadie puede añadir nada, ni a la doctrina ni a la palabra de Dios. Por otro lado, la pretensión de alguno en nuestro tiempo de ser apóstoles, y no digamos ya apóstolas, y sostener que por ello reciben nuevas revelaciones de Dios, es una arrogancia totalmente mentirosa que trae mucha confusión a hermanos sencillos y además produce graves problemas en la obra de Dios. Esto y estas que se consideran apóstoles y apóstolas y se hacen tratar como tales son verdaderamente apóstoles falsos. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: mostrad pues para ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ahora bien, a estos enviados deben tratarlos como enviados de la iglesia, de otro modo, representantes de las iglesias, elegidos por ellas para colaborar con el ministerio de recoger la ofrenda y, en compañía de otros, hacerla llegar a los destinatarios. Cualquier cosa que se haga con ellos se estaría haciendo a las iglesias que le habían comisionado. Note que el prestigio de la iglesia en Corinto estaba puesto en juego ahora y se verificaba por el trato dispensado a este grupo. Pablo había elogiado ante las iglesias de Macedonia la fidelidad y condición de la iglesia en Corinto. De ahí la recomendación sobre los delegados de ellas que iban a visitarles. El trato correcto confirmaría lo que Pablo había testificado acerca de los corintios, ya que el apóstol estaba convencido de su comportamiento y se gloriaba de ellos, como señala el capítulo 7, versículo 4 y versículo 14. Y note que ahora les exhorta a manifestarlo ante todos aquellos a quienes Pablo le había hablado con alabanzas de ellos. Es por eso que todos los ojos estaban puestos en Corinto, para ver cómo iban a recibir a los mensajeros. Note que dos cosas estaban siendo puestas a prueba. Por un lado, el amor de los corintios hacia sus hermanos, y por otro, la jactancia que el apóstol hacía de ellos delante de las iglesias. De otro modo, el apóstol les exhorta para que mostrasen la prueba de su amor. Note que eso traería consigo el recibirlos con confianza y además con afecto fraternal. Debían de hacerlo ante las iglesias, en el sentido que las que le habían enviado a estos hermanos en nombre de ellas pudieran apreciar en la recepción a los enviados la prueba del amor de los hermanos en Corinto, de lo que el apóstol se sentía orgulloso. Y como se aprecia en la lectura de este versículo, hay tres grupos implicados: los corintios, los mensajeros y las iglesias que los envían. Por tanto, lo que estaba puesto a prueba era el amor de aquella iglesia y el gloriarse de Pablo en relación con ellas. Por otro lado, cerrando ya el comentario del capítulo, hay que destacar sencillamente algo
que se aprecia en la lectura y también la consideración del texto bíblico, ya que las pruebas y dificultades, los problemas que incluyen los económicos, no son motivo para que el creyente deje de ofrendar en mayor o menor cantidad, conforme a sus recursos. La enseñanza bíblica sobre el modo de ofrendar no está presente en la formación a los creyentes en muchas iglesias. De ahí que algunos no ofrenden o lo hagan de forma muy limitada y en otras ocasiones se grave a los hermanos con cargas superiores a sus posibilidades. Pero note que el capítulo enseña la necesidad de hacer entender correctamente lo que es la ofrenda, que no se trata de una necesidad que superar, sino de un sacrificio que ofrecer. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ya que cuando un creyente está comprometido con la entrega personal al Señor de su vida y recursos, siempre hay ocasión para practicar la ofrenda material. También debe de ser realizada como algo habitual en cada iglesia. El estímulo para una ofrenda sincera y plena delante del Señor es el ejemplo de la ofrenda infinita de Dios en Cristo. Versículo 9. La gracia del Señor no es algo teológico que debe de saberse, sino algo experimental que ha de conocerse. Algunos podrán extenderse en puntualizaciones sobre la entrega personal de Jesucristo, pero en ocasiones quedan en posiciones bíblico-teológicas sobre el tema, que no traen ninguna consecuencia al corazón y que solo llenan el cerebro sin producir afecto alguno en la vida cristiana. Para cualquier asunto de vida cristiana, el creyente debe de tener los ojos puestos en Jesús, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, ya que la ausencia del ministerio de la gracia de Jesucristo y también el distanciamiento que se hace de estas verdades fundamentales en el púlpito de la Iglesia hacen como resultado congregacionales a las que falta el ejemplo dinámico que mueve la vida de compromiso y entrega personal al Señor. Si la gracia de Dios y la obra redentora de nuestro Señor no cambia, la vida del creyente en esta dirección no habrá nada que le pueda hacer cambiar. Por tanto, se requiere volver a la enseñanza sobre el amor divino para que los creyentes, contrañidos por él, tomen la determinación de vivir no para ellos, sino para aquel que no ha comprado al precio de su propia vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Y una tercera observación que contrasta profundamente con la actualidad en la unidad entre los cristianos y por consiguiente entre las iglesias del tiempo apostólico, note que no supone esto que no hubiera problemas que resolver, ya que la epístola lo pone bien de manifiesto, pero no había barrera entre las distintas iglesias, sino que todas acudían a lo que era necesario para hacer conjuntamente. El influjo de las iglesias sobre iglesias es evidente, de modo que Pablo podía poner como ejemplo de compromiso a las de Macedonia y a ellos como ejemplo de interés a la de Corinto. Note que las iglesias se conocían entre ellas y además estaban informadas de las acciones que debían de abordarse juntamente y compartir como corresponde a santos. La relación de comunión entre ellas era evidente. La colaboración entre las iglesias es evidente en el grupo seleccionado para llevar la ofrenda, enviando a hermanos de distintas iglesias para hacer el mismo cometido y colaborar unidos en una misma actividad. La desunión entre las iglesias, no ya en sentido interdenominacional, sino
entre las del mismo grupo es lamentablemente una triste realidad. Las divisiones no se producen tanto por la doctrina, sino por las prácticas, normas, costumbres y tradiciones de las que se le ha elevado a la categoría de doctrina, y muchas veces fundamental, lo que produce serias divisiones entre cristianos. Y voy concluyendo con esto. Pablo ha estimulado a los corintios a una participación plena de la ofrenda. Note que primeramente, al manejar el proyecto en una forma que no deja lugar a suspicacias, y en segundo lugar, lo hizo delegando parte de la participación por la colecta y su supervisión en otros. Y en tercer lugar, lo hizo en hombres espirituales debidamente calificados para ser sus representantes y lo de las iglesias que le enviaban. Como mensajeros, literalmente apóstoles de las iglesias, eran los representantes comisionados de esas iglesias. Y como tales, eran como representantes de las comunidades judías locales que se juntaban y viajaban juntos a Jerusalén, y lo hacían para entregar cada año el impuesto del templo. Tito es el representante de Pablo en el grupo, y de este modo debían de recibir hospitalidad como Pablo y otras iglesias han de haber recibido. Note que en todo el antiguo Mediterráneo se respetaba a los enviados y se les recibía además con honor. Amigo y amiga oyente, Pablo recomendó a Tito y a sus compañeros, estos eran hombres que eran mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tal vez estos hombres en otro tiempo anterior, cuando ellos no creían en Cristo y vivían su vida a su antojo, fuesen personas amantes de lo ajeno, es decir, del dinero y de aquello que no es suyo. Pero cuando aceptaron a Cristo en su corazón, la cosa cambió, ya que sus vidas fueron transformadas totalmente por el Salvador Jesucristo. Amigo y amiga oyente, también Cristo puede cambiar tu vida. Quizás no seas amigo de lo ajeno o amiga de lo ajeno, pero sí que tienes seguramente multitud de pecados, porque todos hemos pecado en contra de Dios. Hemos mentido y hemos, entre comillas, robado quizá cosas que no tienen importancia según nosotros lo vemos, pero que es un robo. Sin embargo, si tú vienes a Él, a Cristo, y viene en arrepentimiento, Él puede perdonar tus pecados. Y no solamente eso, sino reconciliarte con Dios, darte la salvación y la vida eterna, para que a partir de este momento tú vivas la vida que a Dios le agrada. Por tanto, te animo ahora, en este momento, a que hagas una oración conmigo, ahí a donde estás. Repite si nunca la has hecho y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Tú sabes, Señor, cómo soy, y quiero que tú me transformes totalmente como tú quieres que yo sea. Te acepto en mi corazón como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.